Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando estén viendo este video. Pues bienvenidos nuevamente a la tutoría de imagen corporativa. Mi nombre es Diego Jardín, ¿sí? Estoy acá para poder impartirles esta tutoría. En lo que refiere a la unidad 2, ¿sí? Ya en la plataforma está cargado el video de la unidad uno. Y ahora vamos con la unidad 2, tal como se los había mencionado precisamente en el video anterior, para poder avanzar con esta unidad y tener todo el bagaje de conocimiento necesario para que ustedes puedan reforzar todos los conocimientos que ustedes tengan, todas las ideas que ustedes tengan sobre imagen corporativa de una empresa, ¿sí? Recordándoles, por supuesto, que esta modalidad de validación por conocimientos en el Instituto Sudamericano precisamente consiste en eso, ¿no? Ustedes se inscriben con un bagaje de conocimientos previo y que en estas tutorías lo que hacemos o lo que se trata de hacer es reforzar lo que ustedes conocen, dándoles algunos tips, algunos, digamos, eh, aclarando ciertos conceptos o ampliando ciertas ideas, ¿sí? Para que ustedes tengan toda la película un poquito más clara y puedan ejercer de mejor manera, pues, su profesión, ¿ok? Reiterarles nuevamente lo que les he mencionado en algunas otras ocasiones, ¿sí? Que si es que alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, la puede hacer sin ningún problema. Y si no, pues igualmente en la plataforma del instituto está mi correo electrónico para que me puedan escribir, enviarme un mensaje, una nota y tratar de resolver cualquier duda que ustedes tengan de cara principalmente al examen final, ¿no? Bueno, en el video anterior habíamos visto la comunicación organizacional, la comunicación corporativa, los grupos de interés, ¿sí? Que entran en juego al hablar de imagen corporativa, porque, como habíamos visto, justamente la comunicación es parte vital para poder comunicar, para poder informar, para poder transmitir lo que uno como empresa es, ¿sí? Como lo que una empresa hace, los valores, la identidad en definitiva, sí que una empresa tiene, ¿ya? Que una corporación tiene. Esta es una imagen corporativa, así que estamos hablando siempre en términos de empresa. Ahora, vamos a ver en esta unidad 2 cómo avanzamos un poquito más, damos un poquito más adelante el paso. Y si en la primera unidad hablamos de la comunicación de la identidad de la empresa, el cómo uno puede comunicar eso, generando una imagen y una reputación, una percepción en los clientes, en los usuarios y en el resto del mercado, pues hoy en cambio vamos a hablar un poquito más sobre la imagen corporativa y la reputación precisamente. En la unidad uno nos volcamos un poco más hacia la parte interna de la empresa, hoy en cambio hacia la parte externa, la imagen y la reputación corporativa, que como vimos precisamente en la unidad anterior, esto es algo que uno no puede controlar, porque lo que uno controla es precisamente lo que está en nuestras manos, ¿no? Es decir, en nuestro caso, uno controla la identidad, uno controla lo que uno es, ¿sí? Para poner un ejemplo un poco más práctico, para que no se vuelva esto un trabalenguas. Eh, Uno tiene una personalidad. Yo, por ejemplo, ¿sí? Yo soy una persona que me considero extrovertido, me considero una persona con un buen sentido del humor, me considero una persona alegre, me considero una persona responsable en términos de personalidad, en características personales, puntual, en fin, ¿sí? Un poco esas son mis características. Eso es lo que yo soy, lo que yo pregono ser. Pero si yo realmente en una reunión paso callado, no hablo, por ahí soy más bien un tanto aburrido, no me río casi nunca, como dicen popularmente, no me sacan una sonrisa ni haciendo mis cosquillas con un serrucho. Entonces no estoy proyectando la imagen que yo quiero que se vea de mí, ¿no es cierto? Yo puedo pregonar, yo puedo decir que soy todas esas cosas anteriores, pero si yo realmente no lo demuestro, entonces la imagen que estoy proyectando y la reputación que me estoy ganando del otro lado, lógicamente que es contrario, ¿sí? Entonces tiene que haber siempre coherencia, ¿ya? Entre lo que uno manifiesta como empresa, como organización, y lo que uno comunica, lo que uno transmite, lo que uno refleja en realidad, ¿sí?
Si vamos a los términos corporativos, uno puede pregonar de ser una empresa que tiene siempre un buen trato a sus empleados, que paga puntualmente, que no abusa de los trabajadores o que tiene y que genera productos de muy buena calidad, que siempre utiliza materia prima de primer nivel. ¿Sí? Eso es lo que uno pregona como institución, como empresa. Pero en la realidad, si un proveedor me ofrece un material más barato y yo prefiero más bien ahorrar, lógicamente, costos antes que buscar un producto de mejor calidad, no estoy siendo coherente con lo que estoy pregonando como organización. ¿Sí? Si mis productos finalmente yo digo que son los número uno, la mejor calidad, la mejor tecnología, y si eso en la realidad no se nota o no se ve, entonces lógicamente hay una falta de coherencia en el mensaje y por ende se está generando una mala imagen por un lado y por ende una pésima reputación. Y como vimos también en la unidad anterior, una mala reputación sí puede ocasionar o puede llegar a causarnos un problema mucho más grande a futuro, ¿sí? Un problema que después inclusive no podamos controlar si es que no se detecta a tiempo o si no se lo maneja a tiempo. ¿Ok? Así que eso básicamente es lo que vamos a ver en esta clase, en esta tutoría más bien. E insisto, ¿sí? Cualquier duda que tengan, pues por favor me la hacen saber para poder resolver y poder ayudarles de la mejor manera posible. ¿Hecho? Vamos a arrancar, voy a compartir pantalla, ¿sí? A ver, dame un segundo, por favor. Ok, ahí está. Listos. Ok, entiendo que estamos viendo la pantalla sin ningún problema, ¿no es cierto? Lo confirmo, me permiten ver por acá. Sí, ahí estamos. Ok, listo. Entonces, vamos a revisar un poquito lo que tiene que ver con la unidad 2, que es la imagen corporativa y la reputación corporativa. ¿Ok? Entonces, en esta unidad principalmente lo que queremos abordar, lo que vamos a tratar de hacer, es comprender cómo se construye, cómo se gestiona, cómo se diferencia la imagen corporativa frente a la reputación corporativa y analizar, lógicamente, el impacto en el posicionamiento de las organizaciones ante sus diferentes públicos, ¿sí? Que eso también es algo, evidentemente, muy importante, ¿sí? Eso vamos a tratar de ver en esta unidad, ¿ok? Porque la imagen, ojo, la imagen puede abrirnos muchas puertas, ¿sí? La imagen que nosotros nos hagamos o que nosotros transmitamos puede abrirnos muchas puertas, pero la reputación, que sobre todo es algo que se mide a largo plazo, definitivamente va a darnos digamos, la clave para saber si nos podemos quedar o no, digamos, presentes en un mercado. Si volvemos a esta frase que quería darles, para no confundirlos, la imagen puede abrirnos muchas puertas, pero la reputación o una buena reputación definitivamente va a decidir si nos quedamos dentro o no, ¿sí? Si nos abrimos la puerta, pasamos, pero una reputación nos va a hacer quedarnos allí o simplemente salir. Entonces, esto trasladado ya a un mercado o al mundo de negocios, quiere decir que la imagen que nosotros proyectamos o queremos proyectar puede darnos la apertura para conquistar un mercado, para conquistar clientes, para enamorar a las personas con nuestro producto o nuestro servicio, nuestra imagen en definitiva, pero la reputación que nosotros nos ganemos de cara a ese servicio o producto que ofrecemos es lo que nos va a permitir mantenernos en el mercado, ser rentables, ser competitivos o simple y llanamente pues salir, ¿no? Es decir, terminar quebrando o no vendiendo lo que queremos o lo que no esperamos, en fin, ¿ok? Así que eso lo debemos tener muy, pero muy, muy, muy presente y muy conscientes en ese aspecto. Hay una construcción de la imagen corporativa que debemos cuidar. La imagen corporativa se construye, ¿sí? Las acciones de la organización deben reflejar siempre la identidad de la empresa, ¿ok? Para construir una buena imagen. Hay que gestionar muy bien la reputación, ojo,
La reputación corporativa se gestiona a través de la percepción que tienen los diferentes públicos o targets a los que nosotros nos dirigimos y también a los que no, sobre nuestra organización, sobre nuestra marca, sobre nuestro producto. Y ojo, la reputación siempre, siempre está marcada por experiencias y opiniones, ¿sí? Eh, Ahí está una de las principales diferencias entre imagen y reputación. La imagen no necesariamente tiene que estar marcada por experiencias u opiniones. Por ponerles un ejemplo, pues primero termino con esto, ¿ya? Diferencias clave. Es fundamental comprender las diferencias entre imagen y reputación, como les vengo diciendo, para poder desarrollar estrategias efectivas de comunicación para cada una de ellas. Y el impacto en el posicionamiento es directo, ¿sí? La imagen y la reputación impactan directamente en el posicionamiento de nuestra organización o de nuestra marca ante los diferentes públicos, ante el mercado o los mercados a los que nos dirijamos, afectando lógicamente el éxito de nuestra empresa, de nuestro producto, haciéndola rentable o no. Les iba a decir, miren, uno puede proyectarse una imagen y tener una imagen de algo y no necesariamente tiene que estar relacionado con experiencias u opiniones, ¿ok? A ver, les pongo un ejemplo. A ver, si ustedes, por ejemplo, son usuarios, ¿no es cierto? Todos tendrán su teléfono celular, tendrán su computadora, portátil tal vez, su laptop. Muchos de ustedes posiblemente gocen, ¿sí? De la suerte de tener un teléfono de alta gama, otros tendrán de media gama, otros tendrán de una gama más baja, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que todos ustedes tienen un teléfono que funciona con el sistema operativo de Android, ¿ya? Entonces, ustedes, al no haber tenido otro teléfono, otro sistema operativo en su teléfono celular, pueden haber pasado por diferentes marcas, ¿sí? No sé, hoy hay Honor, pueden haber tenido un Samsung, un Motorola, un LG, hasta los Nokia, en fin, cualquiera, ¿sí? Con un sistema Android. Pero nunca han tenido la oportunidad de tener un iPhone, ¿sí? Entonces, conforme todo lo que ustedes han visto, ¿sí? Lo que ustedes han visto de Apple, ¿sí? De la marca de Steve Jobs, quién es Steve Jobs, qué es lo que hace el teléfono, qué es lo que tiene, o por ejemplo, cuando sale un nuevo teléfono, ustedes ven que hacen filas para comprar el nuevo teléfono, ustedes conocen los precios de este teléfono, en fin, ¿ya? Entonces ustedes se crean una imagen de este producto y por supuesto crean una imagen de la marca, ¿ya? Cuando ustedes logran ahorrar o logran comprarse el teléfono, o alguien les regala, o como quiera que sea, que ustedes llegan a tener el teléfono, el iPhone, ustedes empiezan ya a poder experimentar, ¿sí? Y a vivir con el teléfono ciertas experiencias. Ustedes ven la experiencia de usuario, entonces dicen, ok, me gusta el teléfono, me es útil, no me gusta, es muy chiquito, es muy grande, tiene mucho brillo, tiene poco brillo, es más fácil al tacto o no, accedo a ciertas cosas con mayor facilidad, es más rápido, es más lento, en fin, muchas, muchas, muchas características que como usuarios de ambas plataformas ustedes pueden comparar. Cuando ustedes tienen esa experiencia del usuario, ustedes pueden empezar a generar su propia idea, ya no solamente basada en lo que ustedes creen, sino en lo que ustedes han logrado constatar. Y esa es la reputación de la marca que ustedes están construyendo. Si a ustedes les gustó el producto y a ustedes les agradó y empiezan a utilizarlo mucho, lógicamente que la marca se genera o se crea una buena reputación. Pero también habrá de las otras personas que al tener el teléfono dicen, pero yo en mi otro teléfono hacía esto más rápido. Yo en mi otro teléfono podía hacer esto que aquí no puedo. Yo en mi otro teléfono, no sé, me conectaba a los dispositivos, a mi computadora, mucho más fácil que con un iPhone. Entonces, la verdad es que no me gustó. No me gustó, creo que es un desperdicio de mucha plata y por ahí el producto no llena mis expectativas como usuario, así que no me gustó. Y al no gustarle el producto, pasa todo lo contrario. Como yo ya viví la experiencia con este producto, con este servicio, en cualquier caso, ¿no? Cualquier otro ejemplo, yo empiezo a generar una mala reputación para la marca. ¿Por qué? Porque de ahí nacen las opiniones, ¿ya? La próxima vez que yo tengo un amigo, un familiar, un conocido que quiera comprarse un teléfono, me puede preguntar la opinión y yo le voy a decir, ah, sí, mira, yo una vez me compré el teléfono
pero no me gustó para nada. Por esto, por esto, por esto y por esto. Es más lento, es más grande, las teclas no, los botones de los costados no sirven, o es más difícil, no sé, no es tan sensible al tacto, en fin, un poco de cosas, ¿sí? Entonces, yo puedo generar una mala reputación para la organización, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia de la imagen y la reputación, a pesar de que las dos, ojo, se generan externamente, me refiero siendo uno la empresa, se generan externamente, las genera el cliente, las genera el usuario, las genera el público, las genera el mercado. ¿Ok? Entonces ahí están algunas pequeñas, grandes diferencias de lo que es la imagen y reputación y cómo nosotros debemos construir nuestra imagen corporativa. ¿Ok? Principalmente. Entonces, ¿cuáles son algunos elementos de la identidad corporativa? Recordemos, la identidad es la esencia de la empresa, qué es lo que uno hace en la empresa, ¿sí? Internamente, y qué es lo que uno sobre todo puede controlar, porque lo demás no puede controlar. Así que la identidad corporativa, siendo la esencia de la empresa, lo que la organización dice ser y los valores que proyecta de forma deliberada, ¿sí? Es decir, de forma muy abierta, que comunica abiertamente. Nosotros somos muy honestos. Nuestra empresa es totalmente transparente, ¿ya? Son valores que uno proyecta y que trata de comunicar a los demás. Entonces, dentro de estos elementos se incluyen, por ejemplo, la misión y la visión de la empresa. Yo realmente hasta el día de hoy no comprendo cómo algunas empresas han dejado esto de lado y hay muchos emprendimientos que lastimosamente nacen sin misión y sin visión. Y claro, es prácticamente transitar o caminar una ruta o ir por un camino que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿ya? Entonces puede que al principio el camino sea bueno, sea bonito, sea agradable, pero ojalá nos lleve a algún buen puerto, porque no hay una misión y una visión clara. Y esto, les decía, entiendo cómo hoy en día algunas empresas han dejado esto de lado porque algunas compañías o grandes corporaciones antes tenían en la entrada de las puertas de la oficina, del edificio, de su local, en fin, tenían ahí publicadas en grande, ¿no? Colgadas la misión, la visión, los valores, los objetivos de la empresa, no solamente para que vean la gente, los clientes, consumidores, en fin, gente externa a la empresa, en qué se basa la organización y cuáles son los objetivos que tiene, sino para los mismos empleados. Internamente eso era muy recomendable, muy positivo, porque persona que iba entrando, aunque sea de reojo, veía la misión y la visión y poco a poco se le quedaba grabada. Y esa transmisión de la misión y visión, ese comunicar, ese hacer partícipe a los demás dentro de la organización, era un buen método para que todos sepan hacia dónde se dirige la empresa y de alguna u otra manera daba ciertas pautas para saber cómo deben comportarse, ¿sí? Entonces, era importante o es algo que se debe proyectar, ¿sí? Como identidad hay que comunicar cuál es la misión y cuál es la visión. ¿Cuál es la cultura organizacional que tenemos? Hay algunos, ustedes deben haber visto y deben conocer, deben estar inclusive hasta más enterados que yo mismo, pero hay algunos sitios de algunas organizaciones inclusive que califican, por ejemplo, cuáles son los mejores lugares para trabajar, tanto en el país, acá en el Ecuador, como también a nivel internacional, ¿sí? Y hay premios, top no sé cuánto del mejor lugar para trabajar en el país, ¿sí? Entonces, lo que califican estas empresas o estas organizaciones es justamente la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Es cómo la organización, digamos, señala o dicta algunas directrices para que las personas que trabajan en la empresa se comporten de una u otra manera. ¿Qué tiene que ver con normas de respeto para con los clientes, para con los compañeros, para con la organización mismo? Valores principalmente que se deben tener, aunque bueno, eso es otro ítem, como valores éticos. En la cultura organizacional también está por ejemplo, cómo compartir con todos los compañeros, cuál es el ambiente de trabajo que tiene que haber, un ambiente más bien de celo, de preocupaciones, de estrés, o más bien un ambiente mucho más abierto, mucho más relajado. Por ejemplo, hablando de esto, la cultura organizacional de algunas empresas grandes, vamos a compararlas para que ustedes puedan darse cuenta, ustedes deben conocer cómo es el trabajo en Google, ¿no? Hasta hay un par de películas creo que apuntan a cómo es el trabajo en Google. Sí, esta tremenda corporación que tiene
copado prácticamente muchos servicios a nivel de Internet. Pero esta empresa, por ejemplo, la cultura organizacional que pregona y que se ve y que uno conoce y que uno puede consultar, inclusive en algunas páginas de Internet, es que tienen una cultura organizacional mucho más relajada, mucho más abierta, en donde se preocupan por darle al trabajador, al empleado, el espacio necesario para que sea productivo. Es totalmente diferente a lo que se pregona en la mayoría de trabajos, diría yo, en donde tienen un horario que cumplir estricto, tienen que entrar a tal hora, salir a tal hora, tantos minutos, no sé, 30, 45 o 60 minutos de almuerzo, eh, en fin, ¿no? O sea, es totalmente relajado, es un ambiente totalmente diferente, a tal punto que en la misma organización, que en el mismo edificio, en la misma oficina, tienen, no sé, un espacio dedicado al ocio, otro espacio dedicado al entretenimiento, otro tienen el espacio para la comida, otro tienen el lugar para el descanso, tienen lugares para sueño, para tomar una siesta. Y así hay algunos lugares, ¿no? Entonces, eso es la cultura organizacional, que como identidad corporativa podemos pregonar, podemos decir, esto soy, esto hago y de esto me preocupo, ¿ok? Los valores éticos también, como les decía, los valores éticos van más relacionados, perdón, hacia esos, esa forma de actuar que deben tener los empleados de una organización o que internamente se pregonan, se manejan, ¿ya? Y que tienen que ver lógicamente con tratar de ser transparentes o ser transparentes en el manejo, por ejemplo, de capitales, de dinero, de información, en fin, ¿no? Es decir, siempre ser muy éticos. Ético es hacer lo correcto, básicamente. Así que los valores éticos es tener esa visión de hacer las cosas bien todo el tiempo, ¿sí? De hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctamente. Y eso no solamente de cara al cliente, sino internamente. ¿Sí? Es decir, los procesos internos no se saltan, los procesos internos se cumplen, la materia prima que se utiliza tiene que ser la de siempre. Es decir, este tipo de valores éticos se pregonan dentro de la empresa como parte de la identidad, la parte de la esencia de la corporación. El estilo comunicacional tiene que ver con la forma en la que uno como organización se comunica tanto con sus stakeholders internos como también con los externos, es decir, qué tipo de tono utilizo, soy una empresa más bien seria, soy un poco más jovial, soy un poco más entretenido, es decir, qué tipo de estilo de comunicación manejo, ¿no? Con los demás. Inclusive esto va relacionado directamente también con las redes sociales. ¿Sí? No olvidemos que esto también tiene que ver con la comunicación que manejamos hacia el exterior, hacia el consumidor, hacia el cliente, hacia el mercado, y uno de los canales justamente son las redes sociales. Así que redes sociales, página web, foros, blogs, en fin, todo eso, inclusive para responder un pequeño mensaje debo tener un estilo de comunicación que sea lógicamente marcado o que marquen la diferencia entre uno y otra empresa. Por poner un ejemplo, ¿no? Ustedes meten un comentario en una página oficial de una marca, que puede ser un restaurante, una bebida, la ropa, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué pasa? Que dentro de ese comentario ustedes dejan en redes sociales y ponen, por poner un ejemplo, ¿no? Oigan, el producto no me pareció muy bueno porque, no sé, se rompió apenas lo compré, 2 semanas de uso y ya no me sirve, así que su producto es una basura. ¿Ya? Y ese es el mensaje que ustedes dejan en redes sociales. La forma en la que les contestan en redes sociales marca el estilo de la empresa. Les pueden responder, por ejemplo, les pueden decir, hola Juan o hola Carla, ¿ya? Independientemente del nombre, ¿no? Hola Juan, hola Carla, qué pena, lamentamos mucho que tu producto se haya dañado, de seguro, no sé, algo sucedió con el mismo, pero te garantizamos que nuestros productos son de muy buena calidad. Te invitamos a acercarte a cualquiera de nuestros locales y presentar este mensaje y demostrar que su producto ya se ha dañado para poder reponerlo como parte de la garantía de la marca y con el fin de que pueda seguir disfrutando de nuestros beneficios. ¿Ya? Es un mensaje que responden en redes sociales. Otro mensaje referente al mismo producto, es decir, respondiendo a sus mensajes, puede ser, estimada Carla, estimado Juan, lamentando mucho la experiencia vivida con este producto. Por favor, te invitamos a nuestros locales hasta el día viernes
para tratar de solventar esta situación en oficina, conversando personalmente contigo y encontrando una solución a este inconveniente. Saludos cordiales, equipo de, no sé, la marca. ¿Ya? La diferencia está en que ambos me respondieron, ambos me ofrecen darme una solución, ¿ya? Ambos inclusive me piden disculpas por la mala experiencia, pero los unos me tratan de manera mucho más confianzuda, si se puede decir, mucho más directa, tratándome de tú, ¿ya? Entonces me invitan a tratar de confiar un poco más en su palabra por volverse mis amigos, ¿no? Por hablarme en un lenguaje un poco más amistoso y mucho más directo. El otro, en cambio, me está demostrando a mí mucha más seriedad, mucho más formalidad, me muestra a mí un lenguaje como si me estuviera escribiendo realmente un directivo, ¿no? Un jefe de área, un directivo importante y no el vendedor que tuvimos en el local, sin que esto sea menospreciar, pero me entienden la diferencia, ¿no? Es decir, el lenguaje que se utiliza en el segundo mensaje es de un estilo mucho más serio, formal, que quizás me hace inclusive confiar mucho más, ¿no? Porque en el primer mensaje hasta yo puedo responder, no, ya no quiero nada, ¿saben qué? Ahí queda, ¿ya? Molesto y enojado. O puedo decirles, ah, qué chévere, muchas gracias, voy para allá. En el segundo mensaje, posiblemente yo mismo mentalmente ya me transformé a la idea de que estoy hablando con un ejecutivo y no puedo tratarle de igual a igual, ¿sí? Y posiblemente le diga, no sé, dentro de la misma molestia que tengo por el producto, le puedo responder con algo como, está bien, agradezco mucho su ayuda, agradezco mucho su gestión, por favor, comuníquese por interno conmigo o voy a mandarles un mensaje por interno para tratar de fijar una hora para nuestra cita. Me cambiaron automáticamente el chip. En el primero fui, oigan, ¿qué les parece? ¿Está mal este producto? En el segundo mensaje ya cambié yo mi chip porque entiendo que estoy hablando en otro nivel y tengo que lógicamente subir también mi forma de comunicación. Entonces, el estilo comunicacional marca también una identidad corporativa en donde yo sé perfectamente que esta empresa, esta marca es muy seria, es muy formal y es muy confiable, hasta por la forma en la que te responde. ¿Okay? Todo eso es parte de la identidad corporativa. El manual de identidad visual tiene que ver más que nada con la forma en la que uno como empresa, transmitiendo lo que es, crea su logotipo, su tipografía, hace sus, no sé, sus diseños, ¿ya? En las aplicaciones que va a tener cada uno de nuestros logos, nuestra tipografía en publicaciones futuras. Ese es el manual de identidad visual, porque todas esas instrucciones van dentro del manual y es lo que se entrega al equipo de diseño gráfico, ya sea interno o externo, si se trata de una agencia de publicidad, para que puedan manejar en base a nuestros términos nuestra imagen, ¿ya? Nuestra identidad prácticamente. ¿Ya? Hablo de imagen porque la identidad está reflejada en la imagen de un símbolo, de un logotipo, que tratará de transmitir todo lo que nosotros somos o hacemos. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo que les he puesto acá al final y es del Banco Guayaquil, ¿ya? Acá en nuestro país, porque siempre ha mantenido una identidad asociada a la innovación, a la agilidad digital y tratando de estar siempre cercanos al cliente. El año pasado recibió inclusive un premio el Banco Guayaquil no estoy seguro el nombre del premio, pero tiene que ver con la atención al cliente, ¿no? Eh, a la atención al cliente, a la innovación que han tenido. Ustedes recordarán, y les debe sonar mucho esta frasecita, ¿no? Primero tú, primero Juan, primero Carla, primero Rodrigo, primero Cecilia. Es decir, se volcaron mucho la atención hacia una campaña publicitaria donde se enfocaban en que la atención del Banco Guayaquil está enfocada directamente en los usuarios y se preocupan primero por el cliente antes que por cualquier otra cosa. Y eso les ha permitido escalar muchísimo, ha ganado muchísima más credibilidad y confianza y lógicamente que siguen siendo asociados con temas de tecnología, de innovación. La app del Banco de Guayaquil también recibió un premio por la facilidad de manejo que tiene en relación a otras aplicaciones celulares. Entonces, siempre tiene esa asociación y es parte de su identidad, ¿sí? Ahora, si eso no es coherente, por ejemplo, con una buena atención al cliente en los bancos,
hacen muchas filas, no se preocupan precisamente por atender rápido al cliente, se rompe por completo la estructura de una publicidad, de un plan de comunicación, porque no es coherente, no concuerda con la experiencia que tienen los usuarios y por ende pueden existir quejas, reclamos y generar esa mala reputación de la que estábamos hablando anteriormente. ¿Ok? Entonces, eso nada más como un ejemplo de lo que son los elementos de identidad corporativa. Ahora, sigamos avanzando. ¿Cuáles son los componentes también de una identidad corporativa volcados hacia lo que, ojo, lo que acabamos de mencionar tienen que ver directamente con la identidad o ciertas partes de la identidad que nosotros debemos siempre analizar, ¿ya? Para poder transmitir mejor nuestras ideas, nuestros mensajes. Y los componentes de identidad, por ejemplo, la misión, visión y valores que decíamos tienen que ver con una identidad más filosófica, ¿sí? Es decir, lo que nosotros queremos pensar, ¿sí? Y en nuestra mente está correcto y está bien hacerlo y transmitirlo de esta manera. La identidad visual es algo real, es el logotipo, los colores, la tipografía, la línea gráfica que les venía mencionando. La identidad verbal es cómo nosotros nos vamos a comunicar con los demás. El tono que utilizamos y el estilo de comunicación tienen que estar reflejados tanto en la forma en la que nuestros empleados atienden a los clientes y se refieren a los demás, desde el portero de la puerta hasta el gerente general de una corporación, todos deben mantener el mismo lenguaje, la misma educación, inclusive con la que nos atienden, ¿sí? Entonces debemos tener eso muy presente. Solamente para poner un ejemplo, esta parte de la identidad verbal que también está reflejada, ojo, en los escritos, en los documentos que utilizamos y en la comunicación que tenemos hacia el exterior, por ejemplo, tiene que ser algo parte tan grande de nuestra esencia como organización que inclusive para poder contratar al personal de la empresa debemos tener presentes cuál es el estilo de comunicación que se maneja. Y esto lo digo, insisto, no por discriminar a nadie, pero si el estilo comunicacional de la empresa dice o habla de una elevada forma de referirnos a nuestros clientes con ciertos términos o con mucho respeto, con mucha consideración a los clientes, posiblemente un candidato para un puesto que va a estar en contacto con los clientes, que no sepa expresarse bien, que no tenga buena presencia, que no sepa manifestarse de buena manera, posiblemente no es un buen candidato, ¿ya? Y a veces pasa esto, ¿no? Que uno cree que se está discriminando en alguna empresa por esta situación y a veces no es el tema de discriminar, simplemente que a veces no se está enteramente preparado, ¿sí? Para ocupar un puesto porque el contacto con el cliente va a ser vital y parte de nuestra identidad es comunicarnos bien, ¿sí? Ustedes habrán visto, se habrán topado con alguien, tendrán algún conocido o alguna vez se habrán fijado que hay personas que pueden tener una muy buena presencia, ¿no? Que pueden tener una imagen seria, una imagen de ser alguien muy culto inclusive, hasta de tener mucho dinero, de creerse muy acá, ¿no? Y de repente por algún motivo les toca a ustedes de escucharlo hablar y dan lástima, ¿sí? No saben expresarse bien, no tienen un buen control personal, no levantan la voz, no gesticulan, son, no sé, manos bolsillos, levantan los hombros, en fin. O posiblemente no saben leer. ¿Les ha pasado? Yo supongo que sí, porque es algo que pasa y muy comúnmente, ¿no? Eh, Escuchan leer a alguien y no respeta puntos de signos de puntuación, no respeta tildes, no respeta, no sigue la idea, no permite interpretar un texto tan solo con escucharlo. Es decir, hay muchas cosas. Entonces, si un candidato para un puesto en una empresa es así, lastimosamente no es un buen candidato, ¿ya? Por no manejar bien el tema comunicacional. La identidad comportamental también tiene que ver cómo actúan los empleados, tiene que ver con la cultura organizacional que decíamos, el trato al cliente, el cómo se portan, cómo actúan ante una u otra situación. Y la identidad cultural tiene que ver con las normas internas de los empleados, el qué hacen, cómo lo hacen, cómo se comportan y qué es lo que pueden hacer, inclusive internamente dentro de sus momentos de ocio o libertad para poder generar un buen clima laboral. ¿Ok? Eso también es importante que lo sepan. Bueno, entendiendo la imagen corporativa, ¿qué es la imagen corporativa? La imagen corporativa es la percepción mental y emocional que el público tiene sobre una empresa.
la percepción mental y emocional que tiene el público sobre una empresa. Esa es la imagen. La imagen es lo que, si bien es cierto, yo trato de transmitir, pero yo transmito un mensaje que se recibe y esa recepción en la mente del consumidor, esa es la imagen que estoy generando. ¿Ya? Ojo, yo decía anteriormente que la identidad es una cosa y la imagen que yo proyecto es otra, porque si yo no hago bien las cosas, lógicamente los demás van a tener una mala percepción de mi empresa, de mi organización, si yo no soy coherente. Pero ojo, la imagen es, por eso es que justamente es algo externo, porque puede resultar muy subjetivo, ¿ya? La percepción que puede tener una persona puede ser buena como puede ser mala, ¿ya? Porque depende mucho de esto, de la percepción mental y emocional que se genere esa persona o el público al que me estoy dirigiendo sobre mi organización, ¿ya? Sobre mi organización. Vamos a poner un ejemplo que quizás es un poquito, no sé, extremo, ¿ya? Pero ustedes, insisto, sabrán armarse una imagen positiva o negativa por la percepción que tengan, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer, vamos a suponer que una empresa, ¿sí? Una empresa debe fabricar productos de altísima calidad, ¿ok? Y para ello, su identidad es utilizar materia prima de primer nivel, tener a los trabajadores contentos, tener a los trabajadores, digamos, felices, motivados, bien tratados en la fábrica, en la empresa, y el producto tiene que salir de muy buena calidad, ¿ok? Esa es la identidad, las dos cosas. Eh, Parte de lo que la empresa es, la esencia de la empresa, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Resulta que viene una época como la Navidad, ¿sí? En donde el consumismo del mercado pues nos obliga como empresa a tener que producir mucho más, porque somos la empresa fabricante, tenemos que producir mucho más. Por la época, ¿sí? Tenemos que considerar que pueden existir, no sé, desfases en los tiempos de entrega de materia prima de los proveedores hacia nosotros, como de nosotros también hacia quizás distribuidores de nuestro producto. En fin, pueden existir algunas demoras, algunos problemas. Dentro de esos problemas resulta que un proveedor no nos entregó una materia prima a tiempo, ¿ya? Tenemos una fecha límite de entrega de nuestro producto final. Vamos a suponer que nosotros estamos fabricando, hacemos ropa, ¿ya? Por poner un ejemplo, y tenemos que entregar hasta el día viernes de esta semana el pedido en, no sé, en The Prati, en Etafashion, en cualquier lugar en donde tenemos que distribuir nuestro producto. Somos una empresa fabricante y tenemos que distribuir el producto. Entonces, tenemos hasta el día viernes. ¿Por qué? Porque el sábado y domingo ellos se dedican a recibir el pedido y organizarlo en las tiendas y desde el próximo día lunes empieza la semana de saldos, la semana de promociones y obviamente van a vender como locos y necesitan el producto en sus tiendas. Tenemos que afrontar una situación complicada. La materia prima no llegó a tiempo, ¿sí? Eh, por ende, tenemos que esperar que la materia prima llegue, quizás llega con 1 o 2 días de retraso, lo que además complica el trabajo de los empleados, porque el jefe de operaciones, el jefe operativo dice, bueno, señores, señoras, señoritas de la empresa, lamentablemente tuvimos este percance, nunca nos había pasado antes, teníamos un proveedor que era sumamente confiable, pero sucedieron las cosas así, y tenemos que de aquí al día viernes, hagamos de cuenta que estamos en miércoles, tenemos, ¿saben qué? Tenemos que redoblar los esfuerzos, tenemos que ponernos la camiseta, tenemos que trabajar horas extras, pero tenemos que quedarnos en la empresa por poco a dormir para poder sacar el producto a tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es ser puntuales, ser cumplidos, entregar siempre los pedidos a tiempo y entregarlos además con una altísima calidad. ¿Sí? Son productos de extraordinaria, de muy buena calidad y tenemos que entregar el producto. Si no entregamos el producto a tiempo, corremos el riesgo no solamente de perder a nuestro distribuidor que nos genera tal nivel de ventas, sino también empezar a generar una mala reputación en los usuarios porque el producto no hay en stock, no existe, no lo tienen o lo tienen de mala calidad. Entonces, hay esas dos alternativas, ¿sí? O recibimos una materia prima de baja calidad y producimos normalmente hasta el día viernes cumpliendo con los tiempos, o sacrificamos bien a los empleados
por recibir el producto de buena calidad quizás 1 o 2 días después, pero entregar el producto a tiempo redoblando esfuerzos, ¿sí? Entonces, viene una situación un poco complicada en este aspecto y ustedes podrán, no sé, hagamos de cuenta que la empresa toma la decisión de sacrificar a sus empleados por entregar el producto, porque evidentemente les representa una rentabilidad mayor y superior. Yo sé que muchos estarán pensando en este momento y dirán, bueno, si me van a pagar horas extras, tal vez si me quedo. No, hagan de cuenta que no. ¿Ya? Hagan de cuenta que la empresa dice, miren, por esta situación no podemos tampoco comprometer un pago extra adicional hacia ustedes porque no era algo que teníamos contemplado. Eso se debía cumplir en las horas de trabajo normal, pero las situaciones han cambiado y esto lastimosamente sale de nuestras manos también. Así que por favor colaboren. Si no, caso contrario, pues también sabremos quién está de nuestro lado y quién no. El típico chantaje. Entonces, ustedes podrán juzgar y decir, bueno, la empresa cumplió con el pedido, a la final hizo lo que tenía que hacer porque el producto no podía quedarse sin entregar, ¿ya? Y qué bueno que la empresa sea así de cumplida, sea así de responsable y tiene que hacer lo que sea con tal de satisfacer al cliente. Y el producto el día lunes estuvo en las planchas y se vendió como pan caliente. Esa es una buena imagen de la empresa y una percepción quizás positiva que tienen en relación al cumplimiento de la empresa. Pero ¿qué pasa en cambio en el lado de los empleados? Algunos de ustedes podrán pensar, no, qué empresa para negrera, qué organización tan mala, posiblemente fue culpa del proveedor, entonces de que planifiquen de mejor manera estos posibles riesgos, pero cómo van a hacer trabajar los empleados, no sé, 12, 16 horas sin remuneración extra, en fin, ¿no? Ustedes pueden pensar muchas cosas de estas. Y ustedes crean una mala percepción de la empresa, una mala imagen que tienen de la empresa y por ende una mala reputación, ¿ya? ¿Qué tal si ustedes son los familiares de alguien que estuvo en la empresa? A ustedes les va a importar muy poquito en realidad que la empresa haya entregado o no sus productos a tiempo, lo que les interesaba es pasar en familia y no pudieron hacerlo. Entonces la reputación que van a generar alrededor de la empresa es muy mala porque van a poner comentarios en redes y donde van a decir estos tales y cuales me prohibieron, me limitaron en la presencia de mi hermano, de mi padre, de mi madre en las fiestas navideñas porque les tocó quedarse más tiempo y no me permitieron reunirnos en familia. ¿Sí? Entonces eso en redes sociales empieza a generar una mala reputación hacia la empresa, hacia la compañía, sobre todo si no se la puede manejar bien, que es algo que ya vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, esto un poco para ponerles el ejemplo de lo que es la percepción mental y emocional sobre una imagen que nosotros estamos generando. Nuestra identidad es una, proyectamos o queremos proyectar la imagen de que somos muy cumplidos, pero en realidad la percepción que se generó es que somos totalmente negreros y que no respetamos el tiempo, el espacio, la vida personal de nuestros empleados. ¿Ok? Comunicación externa es otro de los elementos importantes de la imagen corporativa porque la forma que una empresa se comunica con el público impacta directamente en su imagen. Los mensajes deben ser claros, coherentes, perdón, y evidentemente tienen que ser o muestran un tema crucial, ¿no? Dentro de la comunicación. La experiencia del cliente es lo mismo, ¿sí? Decimos somos el número uno, la mejor tecnología, que el producto este no se va a dañar nunca. Estos cuchillos son los más afilados en el mundo entero y nunca pierden filo 2 cortes de carne y se perdió el filo del cuchillo. Entonces, los mensajes deben ser coherentes entre uno y otro y vivir una experiencia que la experiencia del usuario con nuestro producto justamente sea la adecuada, sea la que esperamos, sea la que queremos. El diseño visual es impactante, debemos buscar especialistas que hagan el diseño, pero con nuestras directrices, es decir, no vayan ustedes a emprender un negocio, por ejemplo, y tienen una idea y busquen un diseñador gráfico que les haga el logo, ¿sí? Solamente así no funciona. Ustedes tienen que buscarse un diseñador gráfico que les haga el logotipo, pero con sus directrices. Ustedes tienen que decirle qué hacer, cómo hacer, qué es lo que quieren buscar, qué es lo que quieren encontrar. Y una vez entregado el diseño del logo, pues háganle corregir cuantas veces sean necesarias con la finalidad de que ustedes puedan estar contentos con su diseño visual, porque insisto, esa es su imagen. Si no está bien proyectada, eso no sirve. ¿Ok? La coherencia en las acciones, de igual manera. ¿Sí? La imagen corporativa debe alinearse con las acciones que tiene la empresa ante ciertos temas. La discrepancia puede afectar negativamente la percepción. Y esta percepción del público, ¿sí? Que es la imagen corporativa, se basa en cómo los demás ven a la empresa, qué es lo que dicen y hablan de la empresa, y no solamente cómo se ve a sí misma. ¿Ok?
No se trata de lo que eres solamente, sino de lo que los demás perciben de ti en este caso. ¿Ya? Y para un ejemplo, ustedes pueden siempre trasladarse a el plano personal, ¿no? Ustedes tienen una imagen que deben cuidar y no quieren que nadie hable mal de ustedes, que nadie los vea por encima del hombro y que nadie les esté lanzando críticas que a veces no tienen ningún tipo de fundamento. ¿Ya? Avanzamos. Algunas diferencias de la identidad y la percepción corporativa, para que ustedes tengan claro también. La definición de la identidad, que ustedes ya conocen, se refiere a la esencia, los valores y la misión de la empresa. La percepción pública de la imagen, en cambio, de una empresa es cómo es vista por parte del público y puede ser influenciada inclusive por campañas publicitarias o relaciones públicas, ¿sí? Porque estamos diciendo de muchas formas al cliente final cómo debe pensar de nosotros. Algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos que tenemos por acá. Y les decía justamente el tema de Apple, el tema del Banco Guayaquil, el tema de un restaurante. Algunos pueden tener una experiencia deliciosa, comida rica, no sé, sabrosa, buena atención, rápidos, pero otros en cambio se dan por el tema de que no hay parqueo, no hay dónde dejar el carro, son espacios chiquitos, hay mucha bulla, hace frío, huele mal. Es decir, hay muchas formas en las que uno puede tener una imagen positiva o negativa de un lugar, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre unos y otros. La identidad, recordemos, tiene un control interno, la imagen es un control prácticamente inexistente porque es algo externo, depende del público, ¿sí? Eso también deben tenerlo claro. La identidad, la naturaleza de la identidad es mostrar siempre la planificación, que uno tiene para el futuro, mientras que la imagen pues es algo subjetivo, es algo que es espontáneo, es algo que yo creo, pienso y me hago una imagen de algo que yo tal vez no conozco todavía. ¿Sí? La base de la identidad está en los valores, la cultura, en el diseño, mientras que las bases de las imágenes son la percepción, la experiencia de los usuarios o hasta las opiniones en muchos casos. ¿Ok? Y la influencia que tiene la identidad en la comunicación interna y externa es una, mientras que la imagen, en cambio, está influenciada por opiniones, las redes, en fin, ¿no? El boca a boca que también puede llegar a darse. ¿Ya? Eso también es algo importante que lo tengan muy presente y que sepan diferenciar. Ahora, justamente al hablar de diferencias entre imagen de marca e institucional está primero que nada, la diferencia entre imágenes. La imagen de marca se centra en la percepción del producto o el servicio, mientras que la imagen institucional está enfocada en la imagen de la empresa. ¿Ya? Por poner un ejemplo, yo digo Coca-Cola, ¿sí? Entonces, la imagen que yo tengo de la empresa, de Coca-Cola Company, es que es una corporación gigante que está en todas partes del mundo y que además hace acción social y que transmite felicidad y bueno, todo lo demás, ¿sí? Que tiene muchas marcas de bebida, que mantiene siempre productos de altísima calidad, que cuida mucho su imagen además y que trata bien a sus empleados, que es una corporación grande, importante. Bueno, esa es la imagen que tengo de la corporación. Pero la imagen del producto es que tiene mucho azúcar, hace daño al estómago, hace daño al organismo. Por algo la Coca-Cola es utilizada para limpiar hasta los baños. Y entonces yo puedo tener una imagen del producto que es una cosa, pero la imagen de la corporación que sea otra. También puede ser al revés. La imagen del producto es muy buena, es muy rico, es muy sabroso, pero la corporación es terrible. Yo no quiero darle plata a esa empresa. ¿Ya? Por eso no compro. ¿Ya? También hay casos que se dan de ese tipo. Ejemplos, por ejemplo, Apple, que les decía, ¿no? Que ya tocamos este ejemplo, la percepción o la imagen de que algunos lo pueden considerar como una empresa de tecnología avanzada, de última tecnología, por eso es que cada año se hace tanto revolú sobre sus nuevos productos, que si no es del iPhone es la MacBook Air. La MacBook Air 2025 es la máquina más poderosa que ha existido en el mercado porque tiene el chip M4 con una velocidad de no sé qué, no sé cuánto, con una capacidad, ¿ya? Pero resulta que en la esquina tengo un almacén de tecnología que venden una, no sé, una Toshiba, una Lenovo, una máquina Dell que tiene el doble de capacidad que este. Entonces, la percepción que yo puedo tener es una, la imagen que se proyecta puede ser otra de un producto o de la marca en sí, ¿ok? Localmente, yo les podría mencionar acá a Cervecería Nacional, ¿sí? Que es una empresa que está relacionada directamente con la responsabilidad industrial, con el liderazgo en el mercado, que tiene productos además de muy buena calidad,
¿sí? Pero posiblemente la percepción que tengan del producto sea distinto entre Pilsener y entre Club, que son de la misma corporación, pero a unos les gusta una bebida, a otros les gusta la otra, por el sabor, por lo que ustedes quieran, ¿ya? Por el estatus, en fin, ¿ya? Entonces es diferente la imagen de marca, la imagen de un producto, que la imagen institucional. Y eso vale la pena también que lo tengan muy, muy claro. ¿Cuál es la imagen ideal versus la imagen real? La imagen ideal es la imagen que la empresa quiere proyectar, la real es la que el público realmente percibe de ustedes. De esto hemos puesto ya algunos ejemplos, ¿sí? Para que tengan claro el panorama. La imagen ideal de la empresa es la proyección que la empresa desea mostrar al público, enfocándose en valores como la conexión, la innovación, la comunidad, entre otras cosas más. La imagen de la empresa que quiere proyectar puede hacerlo a través de ciertos canales como puede ser las redes sociales o la publicidad inclusive. La forma en la que uno les dice las cosas a los usuarios, a los clientes, para que ellos generen una percepción positiva sobre nosotros. ¿Ya? A veces dicen es la publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque yo les digo, somos la número uno, la empresa número uno en el mercado. Tenemos el producto de la mejor calidad. Es lo que yo pregono ser, pero no necesariamente es la realidad. Y ahí es cuando vienen estos problemas de publicidad engañosa. ¿Ya? Cuidado. La imagen real del público justamente es esta. Me van a decir, pero tu producto no es el número uno. ¿Ya? No es verdad lo que estás diciendo. Hay otros que en cambio dirán, sí, efectivamente, si ellos lo dicen, por algo debe ser, yo les creo. ¿Ya? Entonces, la imagen real del público es la percepción que el público tiene de la empresa y que puede incluir aspectos negativos, como la manipulación justamente de datos, entre otras cosas más, y la adicción a redes, que pueden estar ahí constantemente en redes sociales. Un ejemplo de ello es Facebook. ¿Ya? Y también les he puesto acá. Porque Facebook proyecta una imagen de innovación, de conectar a las personas, de generar una comunidad en el Internet, pero la imagen real que tiene mucha gente sobre Facebook es que hay mucha manipulación de datos, hay mucha violación a la privacidad, hay mucho, no sé, hasta no solamente manipulación de datos en el sentido de que la empresa puede vender nuestros datos a otras más, sino que nos manipulan hasta emocionalmente, ¿no? Porque este algoritmo que tiene Facebook para mostrarnos contenido justamente de lo que necesitamos, a veces parece magia, ¿no? A veces parece magia, entonces hay mucha manipulación y es por la cantidad de información que tiene Facebook sobre cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, por un lado puede ser vista de una manera, por otro lado puede ser vista de otra manera. Esto en el ejemplo de lo que es una imagen ideal versus la imagen real. En nuestro caso o en su caso, deben cuidar mucho de la imagen ideal, ¿no? Es decir, lo que ustedes pueden o quieren proyectar que sea coherente con la imagen real. Ahí está la clave de una buena imagen corporativa, ¿sí? Si ustedes pueden manejar coherencia entre lo uno y lo otro, tengan por seguro que van a tener un éxito garantizado, ¿ya? ¿Qué es la imagen estratégica? ¿Sí? La imagen estratégica es aquella que se trabaja de forma planificada, ¿sí? Por algo hablamos de una estrategia, hay una planificación previa, y esa imagen estratégica es esa imagen trabajada, elaborada, planificada para lograr objetivos específicos ante el público objetivo. Ojo, el público objetivo, no cualquier público. Una opinión, una percepción de una persona que no es realmente el target al que yo me estoy dirigiendo, posiblemente no me afecte, posiblemente no sea de mi interés, ¿ya? Tal vez podré responder si me pone un comentario en redes sociales, pero realmente no me afecta, ¿sí? Volvamos al ejemplo de Apple, ¿ya? Apple tiene su nicho de mercado quizás marcado entre personas que tienen un poder adquisitivo un poco más elevado, porque sus productos son bastante más caros, perdón, son un poco más costosos, que tal vez tienen una percepción diferente de lo que es la tecnología, porque saben muy bien que conectar, por ejemplo, el iPhone con el iPad, con la MacBook, con el iWatch, se vuelve una experiencia realmente sencilla, muy fácil y muy cómoda, ¿ya? Para los usuarios de Apple, ¿sí? Entonces, tiene ese nicho de mercado en esas personas que encuentran ese tipo de cosas como fundamentales para elegir la marca. Si yo soy Apple
nuevamente, sin discriminar a nadie, pero si yo soy Apple y una persona que gana el sueldo básico acá en nuestro país, del cual el 50% de su sueldo está comprometido ya en deudas, ¿ya? Tiene tarjetas de crédito vencidas, en fin, y tiene que pagar arriendo y estas otras cosas más. Y tiene $200 aproximadamente que le sobran, entre comillas, para sus gastos personales, alimentación, ¿no? Vestimenta, salud, todo lo que tiene que cubrir en el mes, incluido transporte inclusive. Entonces, posiblemente ese cliente yo sé perfectamente que no me interesa tener, porque lastimosamente no tiene el poder adquisitivo para poder adquirir un iPhone, un iPad, una MacBook y empezar a generar toda esta experiencia de conectividad que le brinda Apple. ¿Sí? Al no tener los recursos, esta persona puede ser la primera en estar molesta porque quizás quiere tener mi producto pero no lo alcanza, no puede. ¿Ya? Y por ende genera malos comentarios y dice, yo no me gastaría tanta plata en tener este producto porque la verdad, con mi telefonito tres chanchitos estoy bien. Entonces, yo como marca no me voy a sentir ofendido, ni mucho menos, simplemente voy a decir, ok, estás diciendo, sí, está bien, ¿ya? No hace falta que me critiques, no hace falta que me ataques, ¿ya? No es mi culpa, ¿ya? O, por ejemplo, vámonos no a la parte económica, que puede ser un tema muy sensible para muchos, vámonos a la parte de entendimiento. Posiblemente la persona a la que no tiene mi producto es ignorante en la materia, posiblemente no conoce mucho de tecnología, posiblemente no conoce de las virtudes de mi producto, de lo que puedo hacer con un iPhone, con un iPad, con una MacBook, con un iWatch, la conectividad que tiene, la velocidad que genera, en fin, la seguridad que brinda, por ejemplo, este tipo de plataforma. O sea, no está consciente de eso y al no conocer, al no estar consciente, puede opinar y opinar mal y equivocarse. ¿Ya? Entonces, una opinión de ese tipo de personas quizás no es realmente algo que a mí me afecte, que a mí me estorbe y por ende no es parte de una imagen que debo trabajar en ese tipo de personas o en ese tipo de público porque no es al que yo me digo, ¿ya? No es al que yo voy. Vamos a otro tema, por ejemplo, la música, ¿sí? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con algunos artistas? ¿Qué pasa con algunos cantantes? ¿Sí? Hombres, mujeres del género urbano, por ejemplo, ¿ya? Que hoy están muy de moda. Yo les digo, personalmente, yo no entiendo, no me gusta, no entiendo sus canciones, no, no soy un fan de su música y por ende no la sigo, no la conozco, no la escucho. ¿Ustedes creen que yo no escuchar su música le preocupa al artista? No, yo no soy su target, yo no soy su público. ¿Ya? Los jóvenes, ¿sí? Que están hoy por hoy entre los, no sé, 12 15 años, hasta los 18 20 25 posiblemente sean el público que le interesa ese artista, que gusta de su música, que le quiere ver, que va a sus conciertos, que compra sus productos, no sé, siempre está pendiente de dónde da conciertos y paga precios altísimos por ir a un concierto y demás. Entonces, ese es su público. Si ese público tiene una imagen positiva del artista, está bien, no pasa nada, está perfecto. Es como si yo, en cambio, quisiera poner a comparar con este mismo target de gente joven de 12 de 15 18 20 años, 25 años, y yo digo, bueno, mi grupo favorito es, no sé, Bon Jovi o Guns N' Roses. ¿Ya? Es la música que a mí me gusta, es de mi generación, es de mi tiempo, pero posiblemente a esta persona no le guste, ¿ya? No le llame la atención. O yo puedo decir, a mí me gusta, no sé, Los Prisioneros, o me gusta Maná, o me gusta, en fin, rock latino, que posiblemente a ellos no les guste porque no es de su época, no es la música que escuchan ahora, y ellos no van a entender cómo yo puedo ser capaz de pagar, no sé, 40 60 80 $100 por una entrada a un concierto de ellos y verlos en vivo, porque ellos no pagarían ese precio jamás. Es la percepción del público objetivo al que yo me estoy dirigiendo. ¿Ok? Entonces, para ponerlo un poco más en contexto. Entonces, la imagen estratégica también depende justamente de conocer a fondo cómo nos percibe el público. ¿Ya? Ahí está una de las bases importantes de crear una buena imagen estratégica. Es esencial entender cómo nos perciben para poder construir una imagen que resuene adecuada, ¿sí? Con nuestras audiencias en base a sus gustos y a sus preferencias. Ejemplos que les acabo de poner. Es lo mismo, por ejemplo, que una generación de hoy en día de 15 20 25 años quiera irse a un concierto de Los Panchos, quiera irse a un concierto de, no sé, Puma o de Roberto Carlos.
que es música que posiblemente les vuelva locos a nuestros abuelitos, a nuestros padres, en fin, ¿ok? Entonces hay que conocer al público al cual nos estamos dirigiendo, qué público queremos llegar y qué piensa ese público de nosotros, porque ese público es el que nos va a comprar. Los que opinan mal, los que critican, quizás no nos van a comprar nunca y por ende no son nuestro target, ¿ya? Nunca estuvieron considerados como nuestro target y por ende no nos interesa lo que piensan. Mensajes coherentes. Planificar mensajes claros y consistentes es fundamental para construir una imagen que se mantenga en el tiempo y genere confianza. ¿Okay? Creo que está claro también el concepto de cómo deben ser los mensajes coherentes, ¿sí? Con la imagen con la que nosotros hacemos. Canales adecuados. Hay que saber elegir dónde vamos a comunicar nuestra imagen, por dónde vamos a comunicar nuestra imagen y cómo hacerlo. Hay canales y canales, no todos son los mismos. Yo no puedo centrarme a veces solamente en pensar que sí, las redes sociales y mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram y mi TikTok deben estar siempre actualizados y con muchos videos y con mucha imagen, porque esa es la forma en la que yo comunico. Está bien, ¿sí? Para algunos puede resultar eso, pero para otros no. Para otros puede que, por ejemplo, combinar la publicidad en redes sociales con la publicidad tradicional sea el mejor canal, ¿sí? Porque cuando están en el teléfono viendo redes sociales, perfecto, les llega mi mensaje, mi anuncio, mi imagen y se proyecta siempre en su teléfono. Pero cuando ya tienen que subirse al auto para manejar o tienen que subirse al bus para irse a algún destino, posiblemente no tienen la oportunidad de estar con el teléfono y ver mi marca, ver mi imagen todo el tiempo, pero sí escuchan la radio, escuchan la radio y ahí escuchan que mi marca suena. Y en eso sigue y sigue sonando mi nombre en su cabeza. ¿Ya? Entonces, hay que utilizar canales adecuados, correctos, ¿sí? Ojo, incluye redes sociales, páginas web y otros puntos de contacto, porque como les digo, a veces hay que buscar un mix, ¿no? En el que se trate de buscar o encontrar la mejor alternativa, tanto en medios tradicionales como también en publicidad digital. Yo puedo hacer e invertir publicidad digital, no sé, cierta cantidad durante el mes o durante el año, pero cada fin de semana no me falta a mí dos o tres personas que estén lanzando volantes en el parque, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, esos son los canales que debemos nosotros encontrar de manera estratégica, insisto, para tratar de comunicar nuestra imagen y nuestra identidad. Control de puntos de contacto. Gestionar todos los puntos de contacto desde la atención al cliente hasta la presencia física es crucial para la imagen estratégica. ¿A qué se refiere con puntos de contacto? Ustedes tienen ciertos canales por los cuales reciben información, puede ser, por ejemplo, de vehículos, ¿ya? Ustedes quieren comprarse un auto, quieren comprarse un vehículo y reciben información en redes sociales, canales de YouTube, referencias, páginas que hacen reviews, páginas que hacen opinión de un modelo de autos, en fin. El punto de contacto es el concesionario. Y ustedes van y se acercan al concesionario con todas las ganas de comprarse un carro y el momento que llegan al concesionario, lo primero que hacen es eh, recibirles mal. Llega una persona, posiblemente no llega nunca nadie. Es más, ustedes entran al concesionario y están como el sticker de John Travolta, ¿han visto? No hay nadie que me atienda, no hay quien me dé información, ¿sí? No hay quien me dé detalles de lo que busco, no hay quien me ofrezca por lo menos sentarme. Entonces, desde ya, el punto de contacto no es coherente con todo lo que nosotros hemos pregonado como marca, ¿sí? Buena atención al cliente, rapidez, efectividad, cordialidad, en fin, ¿ya? Puede que apurado alguien nos viene y dice, discúlpeme, señor, señorita, no le atendimos pronto, estábamos en una reunión, estábamos ocupados, tenga la gentileza, por favor, pase a mi escritorio, vamos a conversar. Entonces, ya, puede que la imagen vaya limpiándose otra vez porque ya hubo un manejo de crisis en ese sentido, ¿ya? Pero la atención en el punto de atención al cliente debe también tener coherencia con los otros mensajes que queremos enviar, con la forma en la que queremos comunicar nuestra imagen, ¿sí? Por eso dice gestionar todos los puntos de contacto desde atención al cliente hasta la presencia física. ¿Qué quiere decir esto? Un poco relacionado a lo que decíamos antes. Posiblemente en algunos trabajos, en algunos empleos, en algunas empresas, busquen, y esto les ha pasado otra vez muchas veces, busco señorita de buena presencia. Entonces, quien lee un anuncio como eso dice, bueno, ¿tendré buena presencia o no tendré buena presencia, no? Eso es algo muy subjetivo, pero lo va, lógicamente, a juzgar la empresa, la corporación.
¿ya? Porque la atención al cliente puede ser magnífica, pero si siempre estoy con la cabeza despeinada o siempre estoy oliendo mal o ando desarreglado, no necesariamente tiene que ver con el atractivo físico, ¿no? Con el rostro, con la belleza física, sino con la forma en la que uno se presenta, ¿ya? A veces decimos que juzgamos mal cuando, por ejemplo, en una entrevista de trabajo alguien va de corbata, terno, ¿no? Bien alineado, con los zapatos lustrados, en fin. Y el siguiente en la entrevista es una persona que tiene los pantalones tremendamente anchos, va con zapatos deportivos, quizás con una chompa como la mía y va así, ¿no? Y va así a la entrevista de trabajo, ¿no? Y llega así, ¿no? Entonces, posiblemente ya la imagen que está proyectando esa persona no es de una buena presencia, especialmente para el puesto de trabajo, que es el contacto directo con la gente y por lo que pregona la empresa, pues esa no es la línea que queremos llevar. Posiblemente tiene muchas capacidades, pero no tiene presencia. Entonces, no es un buen candidato. Por eso es que hay que cuidar muchísimo estos detalles también cuando vamos a una entrevista, que les sirve inclusive como consejo, ¿ya? Hay que averiguar un poquito de qué tipo de empresa es, cómo trabaja, cómo se forma, cómo son sus empleados y en base a eso también uno puede presentarse. Y yo les cuento, me pasó una vez, tuve una entrevista de trabajo para un puesto que finalmente lo conseguí, en donde yo fui a la empresa sin averiguar mucho de la compañía porque era una empresa, eh, digamos que tiene representación local, pero más trabajaba a nivel internacional. Entonces, no había mucha información, de hecho no conocía el nombre de la empresa, pero fui. Yo fui, digamos, vestido de manera muy casual, ¿sí? Con una chaqueta, una camisa, un pantalón, me parece que era azul, formal, ¿sí? Y unos zapatos de color café. ¿Sí? Esa fue mi manera de presentarme, es decir, me vestí como para la ocasión, vestí como para el puesto, dice, sin corbata, simplemente con la camisa, pero diría que fui bastante casual, muy bien presentado para mi forma de ver. Yo llegué a la empresa, ¿sí? Yo llegué a la empresa y quien me abrió fue la representante, la encargada de recursos humanos, ¿sí? Me recibió y ella vestía de zapatos blancos, ¿sí? Deportivos o casuales, podríamos decirlo, con un jean descosido, eh, estaba como un saco, me parece, un saco muy ancho, muy grande, ¿sí? Es decir, se notaba que era holgado, no es que la persona era anchita, sino que el saco era bastante, digamos, no sé cómo es la palabra utilizada, pero me entienden, es decir, muy holgadito el saco, ¿ya? Y, ¿qué les digo? Agarrar un moño, una cola en el cabello y se acabó, ¿ya? Entonces, mi impacto fue más bien al ver que la persona de recursos humanos me recibía de esa forma. Cuando ya pude ingresar un poquito más en las oficinas de la empresa, me di cuenta de que todos tenían el mismo estilo, ¿sí? Todos usaban el mismo tipo de ropa, es decir, muy informal, por decirlo así, ¿no? Muy informal. Cuando tuve la entrevista de trabajo me enteré por qué. Era una empresa que si bien es cierto trabajaban mucho con clientes, pero lo hacían de manera virtual, porque trabajaban, como les dije, a nivel internacional. Entonces trabajaban mucho con reuniones vía Zoom, vía Google Meets, y trabajaban, ¿no? con este estilo de ropa que sí me llamó la atención porque yo más bien pensé que debía ir mucho más formal. Cuando ya conseguí el puesto de trabajo, evidentemente que sin que esté escrito en una norma, pero la vestimenta es como te sientas cómodo prácticamente, ¿sí? No había un código de vestimenta especial y uno podía ir formal o informal, realmente a nadie le interesaba, mientras se puedan atender reuniones, es decir, digamos que del pecho hacia arriba, del torso hacia arriba, digamos, ahí sí presentable, es decir, ahí sí bastante arreglado en ese sentido. A tal punto que, por ejemplo, una de las normas en esta empresa era un corte de cabello cada 3 semanas. ¿Qué les parece? No podían dejarnos crecer el cabello porque era la imagen que realmente proyectábamos hacia el cliente y había que estar bien alineados, ¿no? Entonces, imagínense, esta es, por ejemplo, parte de esta imagen estratégica que también se proyecta porque a la final somos representantes de la empresa, de la corporación, de la marca y eso debemos tener siempre muy presente. ¿Ok? Sigamos avanzando, ¿ok? A ver, ¿qué tiempo tenemos ya? Ok, vamos bien. Importe del diseño gráfico.
Sí, importancia, perdón, del diseño gráfico. ¿Por qué es importante el diseño gráfico? El diseño gráfico juega un rol importantísimo, ¿ya? Importantísimo en la imagen. Porque cuando uno habla de imagen, generalmente asocia a un dibujo, a un símbolo, a colores, a algo, ¿ya? Esa es la imagen. Cuando uno dice imagen, se imagina, no sé, un gráfico, ¿ya? Una foto. Esa es la imagen. Entonces, visualmente es muy importante considerar el tema del diseño gráfico. Sin embargo, como les dije antes, no es cuestión solamente de llegar donde alguien y decirle, oye, sí, ¿sabes qué? Diseñame un logotipo de este, para este producto. No, uno debe darle directrices al diseñador gráfico para que éste sepa qué es lo que uno pretende lograr con ese logotipo. ¿Sí? Hablamos del logo, de los colores, de la tipografía, ¿sí? Todo eso es parte de la imagen gráfica, el diseño gráfico de nuestra identidad, de nuestra marca. Entonces, transmitir identidad visual con el diseño gráfico que actúa como un reflejo de la identidad de una marca ayudando a establecer su presencia en el mercado. Una identidad visual muy bien declarada en un logotipo nos ayuda inclusive a que sea fácilmente identificable, ¿ya? Uno ve ciertas líneas curvas, colores rojo y blanco y uno puede asociar directamente con Coca-Cola. Uno, no sé, ve un pequeño visto, ¿no? Y ya sabe que es Nike. O Adidas con sus tres rayitas que forman como el, el, el podio de una competencia. Entonces uno debe tener siempre una muy buena imagen y por eso es que la parte estratégica de diseñar un logotipo es muy importante. Refuerza además el posicionamiento, el tener una buena imagen visual, porque a través de estos elementos visuales, que son el logo, la tipografía y demás, el diseño gráfico apoya al posicionamiento de la marca dentro del mercado al identificarla como algo único y especial, ¿sí? Lógicamente que esto va a pasar. Un buen logo es fácilmente identificable. Consejos para una buena construcción de un logotipo, de una tipografía. Hoy en día al menos lo más sencillo y minimalista posible es el mejor consejo que les puedo dar, porque cuando le hacen algo muy elaborado, como que pierde sentido y más bien se mezcla dentro de tantos logos que hay hoy por ahí en el mercado. Así que mejor háganlo sencillo, fácil de recordar. Eso sí, atractivo, ya para que les puedan significar a ustedes réditos en cuanto a percepción de la gente. Recordación de la marca, que es otro tema también importante, porque al ver esta imagen, estos símbolos visuales, cada vez uno se va grabando más el nombre de la marca, el producto, y lo asocia con parte de la identidad que nosotros queremos reflejar en nuestros canales. Y genera confianza y profesionalismo, ¿no? Es decir, un buen diseño gráfico transmite seriedad y profesionalismo, lo que puede aumentar la confianza del cliente en la marca al ver que nos hemos comprometido también con entregar un buen diseño claro, conciso, específico y además agradable a la vista para nuestros usuarios y consumidores, ¿ya? Entonces, esto también es muy importante tomarlo en consideración porque la parte del diseño gráfico sí es vital, diría yo, al querer proyectar una imagen que, insisto, no es que con un buen logo ya puedo yo dejar de hacer otras cosas. Todo es parte de una imagen corporativa, de un plan de imagen corporativa. La imagen corporativa está dentro de un plan de comunicación corporativa, ¿ya? Todo es parte de un todo, ¿sí? Es decir, lo que estamos viendo en este momento son partes, son ítems, son capítulos de un plan grande de manejo de imagen corporativa y de reputación, ¿ok? Entonces tenganlo también siempre presente este tema. No es cuestión solamente de hacer un logo y ya, eso es algo que siempre les repito y les recalco porque en realidad me he topado con muchos casos en donde a veces no le dan importancia a una u otra cosa, pero terminan arrepintiéndose, ¿no? Por dejar de hacer un tema como este, ¿ya? Vamos a la reputación corporativa. ¿Qué es la reputación corporativa? ¿Sí? La reputación es el resultado acumulado de la imagen y la experiencia del público con una empresa a lo largo del tiempo. La imagen, recuerden que es lo que nosotros tratamos de proyectar y podemos decir mil maravillas de nosotros. Si eso no es coherente con el producto o el servicio que brindamos, generamos una mala experiencia al público, una mala experiencia del usuario y ahí empieza a generarse la reputación, ¿ya? No es lo mismo que la imagen, sino una reputación. La reputación que puede ser positiva, una reputación mala, una reputación negativa que después puede traer consecuencias muy graves, ¿sí? Porque esto recuerden que es a lo largo del tiempo, esto se considera a largo plazo,
¿ya? Una reputación a largo plazo se maneja, eh, esperemos que de buena forma para que pueda rendir frutos positivos de la compañía. Caso contrario, sí va a ser un poquito más complicado. Depende de algunos factores. La ética empresarial. Una sólida ética empresarial es fundamental para construir y mantener la reputación positiva de una empresa. Si una empresa no es ética, no es correcta, va a tener seguramente en lo largo del tiempo una mala reputación. ¿Ok? La gestión de crisis. Esto es importantísimo, muy importante. Tengan presente siempre que vayan a hablar de reputación, tener un plan de contingencia, un plan de gestión de crisis. ¿Qué es la gestión de crisis? La capacidad de una empresa para manejar crisis afecta directamente su reputación y percepción pública porque nos da las pautas, ¿sí?, de prevención para poder actuar rápida y eficazmente ante una circunstancia, dado cierto problema o cierta situación que nos afecta a la imagen y a la reputación de la organización. ¿Ya? Es muy importante gestionar las crisis, muy importante. A ustedes les ponen un comentario negativo en redes, contéstenlo de inmediato. A ustedes viene un cliente a gritarles en su local, atiéndanlo de inmediato, cálmenlo y denle una solución de inmediato. ¿Sí? Gestión de crisis es saber cómo actuar ante ciertas circunstancias negativas que pueden suscitarse en lo largo del tiempo. ¿Ok? Responsabilidad social de igual manera. Hoy al menos está muy volcado el tema de responsabilidad social en las empresas. Las empresas que se dedican a cuidar el medio ambiente, a hacer acción social y demás, tienen por lo general tendencia a que los consumidores elijan y prefieran su marca por encima de otras. ¿Sí? Entonces es muy importante también este tema. Genera una muy buena reputación. La calidad de los productos y servicios. Hemos hablado de esto extensivamente en esta tutoría. Es necesario que los productos o servicios que se brindan en la empresa, en la imagen, perdón, en la corporación, sean coherentes con la imagen para que generen una buena reputación. Ustedes, por ejemplo, vamos a hablar de servicios, ¿sí? Ustedes contratan seguros, ¿ya? Un seguro para el carro, por poner un ejemplo, ¿ok? Les contratan un seguro para el carro, ustedes no estaban acostumbrados, además pensaban que era una botadera de plata porque pagan un seguro que a veces nunca se usa. La típica, justo el día que dejan de pagar seguro, algo pasa con el carro. Entonces, ustedes se pueden generar una idea, una experiencia en la calidad del servicio al tener que utilizarlo. ¿Ya? Tenían una buena imagen de que es una empresa seria, que ofrece buenos seguros y bueno, todo lo demás. Pero el día que les tocó usar a ustedes, la empresa nunca les respondió ante el siniestro que tuvieron un choque, ¿sí? Esperemos nunca lo tengan. Pero para poner el ejemplo, alguien se accidentó, llama a la aseguradora, no hay respuesta, no hay quien conteste, no hay quien asesore. Después, como no hubo quien asesore, ustedes cometen algún error en la conversación con la policía, con el otro accidentado, en fin, un choque entre dos vehículos, terminan ustedes pagando quizás un valor demasiado alto, ¿sí? Y aparte les bajaron multa, puntos de la licencia y demás. Entonces ustedes van a tener una molestia grande con esa aseguradora, porque además la aseguradora les va a seguir cobrando y les va a decir, por nuestro servicio de asistencia, no sé, en el caso, tienen que pagar tanto. Ustedes van a explotar, porque encima más de que no les atendieron rápido y por su culpa ustedes cometieron un error, ahora encima más les van a cobrar un dinero extra por esta situación. Entonces sí es un poquito complicado en ese sentido el tratar de manejar estos asuntos, estos temas, por lo que les menciono, ¿sí? El servicio, la calidad del servicio tiene que ser garantizada, tiene que ser bien estipulada en algunos temas para que esto genere una buena reputación, ¿sí? El servicio que ustedes van a brindar, que ustedes están brindando, ¿ok? Entonces, ahí están algunos temas importantes sobre cómo la reputación cambia la percepción también de la gente y por ende se genera una reputación negativa o positiva para una empresa, para una corporación. Hay algunos pilares también, ojo, en la reputación corporativa que tiene que ver con el modelo de RepTrak que les menciono y que son pilares como, por ejemplo, productos y servicios, ¿sí? La calidad, innovación, el ambiente laboral, ¿sí? Generan reputación, la ética y la transparencia, inclusive un cuidado de la corporación o de la cultura organizacional que se tiene, el liderazgo de una empresa o de algunas personas o el desempeño financiero, ¿sí? Son algunos pilares de la reputación corporativa que van marcados lógicamente en construir esta reputación a lo largo del tiempo y que pueden generar réditos importantes para la empresa. Ahora,
Hay algunos temas también que son importantes analizar y que tienen que ver con los elementos de una buena reputación, que están estabilidad en el tiempo, ¿sí? Eh, que debe mantenerse, lógicamente, basada en los hechos, basada en las experiencias del usuario, basada no solamente en percepciones, sino en cómo la experiencia del usuario transforma la reputación de la compañía. La coherencia con la identidad, que es lo que uno es, lo que uno transmite, con lo que realmente estamos reflejando, comportamientos éticos de la empresa. Y un ejemplo de esto es Tesla, ¿ya? Que ha establecido una reputación muy fuerte a nivel mundial como una empresa innovadora, aunque enfrenta críticas por la conducta de su CEO, que es Elon Musk. Ustedes sabrán que Elon Musk hoy por hoy es parte del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, su vinculación con la política y con lo que está haciendo y con lo que ha hecho, inclusive en el gobierno de Donald Trump, ha generado cierto rechazo a la marca, a Tesla. ¿Sí? Entonces, por esta vinculación que se tiene, todo debe mantener una misma línea. Por eso es que Elon Musk recién más publicó también un mensaje en el que decía que va a dejar de ocuparse de los temas del gobierno para volver a sus ojos otra vez hacia la marca y repotenciar la marca que había perdido en los últimos meses muchas ventas, mucho prestigio, en fin, habían bajado su nivel de las acciones por las actitudes de Elon Musk en el gobierno. Para que lo sepan nada más, quienes no lo conozcan, lo que pasó con Elon Musk es que él estaba encargado de, digamos, de exigir, por poner un término, exigir que los empleados públicos vuelvan otra vez al trabajo en sitio, ¿sí? Muchos de ellos a partir de la pandemia dejaron de ir a las oficinas, dejaron de ir a los trabajos, ¿ya? Entonces hoy volvieron nuevamente a las oficinas porque Elon Musk les puso un correo electrónico y les dijo, bueno, quienes no vengan a trabajar hasta el día lunes, se queden nomás en la casa descansando indefinidamente. Inclusive les exigió en un correo electrónico que todos tenían que demostrar su trabajo, ¿sí? Poner 5 cosas que hayan hecho la última semana y a muchos les afectó, les golpeó tremendamente esta situación. Dijeron, ¿cómo nos van a poner ahora esta situación? ¿Cómo vamos a demostrar? Y demás. Fue un problema bastante serio en Estados Unidos. Esa exigencia, ese nivel de presión no gustó mucho ya y eso es lo que generó que también él caiga, digamos, con su imagen, a pesar de que sigue siendo una persona impulsiva y que no va a dejar de actuar como actúa en muchos aspectos, ¿ya? Pero bueno, eso les quería también comentar dentro del tema. Ahora, pilares de la reputación, como les decía, tiene que ver con productos, con innovación, con el ambiente laboral, ¿sí? Con liderazgo, con el desempeño financiero, ¿ya? Que son algunos temas que ustedes pueden revisar tranquilamente aquí en el material, ¿ya? Métodos. ¿Cómo se mide la reputación? ¿Cómo hacemos para medir la reputación de mi compañía, de mi organización? A ver, pongan atención. Las encuestas de percepción, existen encuestas que uno tiene que realizar, son herramientas para recoger opiniones sobre cómo se percibe la imagen, la empresa de uno, ¿sí? Con estas herramientas. Estudios de clima organizacional, les mencioné algunos, no específicamente los estudios, pero sí estos premios, por ejemplo, para el lugar de mejor prestigio para trabajar, ¿no? Un mejor lugar para trabajar, mejor ambiente laboral. Hay estudios que permiten tener ese tipo de resultados y que generan, obviamente, una percepción positiva sobre la empresa o negativa en caso de que no estén calificados bien. La evaluación de stakeholders. ¿Qué es esto de la evaluación de stakeholders? Stakeholders, como vimos en la unidad anterior, son grupos que de alguna manera, individuos o grupos que tienen relación con nuestro negocio. ¿Cómo nos evalúan ellos? Es muy importante. Un proveedor posiblemente tenga muchísimos clientes a quien entregar su producto, ya por ser proveedor, y él puede tener inclusive el poder de elegir con quién trabaja. Si tenemos una mala reputación, no va a trabajar con nosotros. Si al contrario, este proveedor trabaja con nosotros y nos da su materia prima, en otros dos pueden decir, no, si esta empresa trabaja con tal producto, con tal servicio, pues es buenísimo, ¿ya? Entonces genera una buena reputación también saber con quién nos relacionamos y con quién trabajamos. Escucha en redes sociales, prácticamente, es decir, monitorear
todos los comentarios, los hashtags, es decir, todo el tipo de opiniones que se generan sobre nuestra marca en redes sociales. Y para eso también existen algunas herramientas importantes, ¿ya? Para que puedan monitorear y saber qué es lo que la gente está diciendo de su marca en el Internet, principalmente en redes sociales. Rankings y estudios internacionales de igual manera también sirven. Hay algunas organizaciones, no necesariamente la empresa tiene que recurrir a estos estudios, sino que hay algunas organizaciones o asociaciones que emiten este tipo de estudios. Por ejemplo, acá en el país la AEADE, ¿sí? Emite creo que es mensualmente, de hecho, un estudio que no es que les cuesta tanto tampoco, pero sí dice mucho sobre cuáles son las marcas de vehículo que más venden en el país, mensualmente. Entonces, si mensualmente yo tengo que la marca Kia, que esto es real, es la marca que más se vende en el país, genera una percepción y una buena reputación por ser el auto más vendido en el Ecuador, ¿ya? Y son rankings, son estudios que hace una asociación y que yo como marca puedo utilizar para, lógicamente, beneficiarme del tema, ¿ok? Entonces, hay que también saber medir la reputación en ese aspecto, mantener un control y un monitoreo permanente para poder saber por qué camino vamos y si estamos haciendo las cosas correctamente, ¿ok? Diferencias claves entre imagen y reputación. A ver, vamos por el lado del tiempo, ¿sí? La imagen se genera en un corto plazo, la reputación se genera en el largo plazo. La imagen se origina prácticamente en la forma en la que nosotros como empresa o organización comunicamos las cosas, ¿sí? Ahí está la imagen. La reputación, en cambio, es basada en las opiniones y las experiencias propias del usuario con nuestro producto o servicio. Ahí se genera la reputación. ¿Se puede modificar la imagen? Sí, sí se puede modificar la imagen, se puede trabajar en la imagen porque en base a campañas publicitarias, en base a relaciones públicas, en base a utilizar canales digitales, en base a muchas cosas, uno puede cambiar la imagen de una empresa, ¿ya? La reputación es otra cosa. Eso es muy difícil de cambiar, sobre todo en el corto y mediano plazo, ¿ya? Es muy difícil de cambiar, muy difícil. Pongan ustedes un ejemplo, autos chinos, ¿ya? Autos chinos. Hace algunos años y en el corto plazo era muy difícil cambiar la percepción de que eran autos de mala calidad, que no tenían muchos beneficios, en fin. Pasados ya 10 años, 15 años, hoy en día la percepción que se tiene, la reputación de los autos chinos, en algunos casos ha cambiado, en otros no tanto, por eso hay que seguirla trabajando. ¿Ok? Ya no son de tan mala calidad, tienen mucha tecnología, vale la pena compensar precio por calidad, en fin, ¿sí? Hay muchas cosas. El público, ojo, cuando hablamos de imagen, hablamos de un público externo y la reputación puede ser inclusive interna. ¿Ya? Puede ser inclusive interna porque los empleados pueden tener también una percepción buena o mala, en definitiva, de la empresa en la que están representando, la empresa en la que están trabajando. ¿Ok? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, mucho cuidado. A ver, vamos con este tema también, la importancia de la reputación. Tiene impactos directos, principalmente en el aspecto financiero, ¿sí? Porque la reputación puede lograr que el valor del mercado, de la marca, de la empresa, suba o baje y por ende ser rentable o no a largo plazo. ¿Influye en la decisión de compra? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un producto o una empresa que tenga una buena reputación va a tener lógicamente más nivel de ventas que una empresa que tal vez por allí no es tan confiable, que no tiene muy buena reputación de tener buenos productos o que traten bien al cliente o que sean transparentes con las transacciones de dinero que se hacen en esa empresa. ¿Afecta la atracción de talento? Por supuesto que sí. Los mejores talentos, las personas queremos ir a trabajar siempre en las mejores empresas, ¿sí? ¿Y por qué sabemos que son las mejores empresas? Porque son las que más pagan, porque son las que tratan bien al cliente, tratan bien al empleado y nos dan beneficios sociales y en fin, un poco de cosas más. Hay una buena reputación y por ende esa empresa no va a tener problema en contratar a los mejores talentos, los mejores prospectos para un puesto, porque va a tener un montón de aplicantes, ¿ya? Cosa que no pasa en cambio en otros trabajos. Hay veces en las que uno en empresas ha pasado, y me ha pasado también, en donde he visto casos que hay empresas que buscan puesto de vendedor, por ejemplo, y no logran conseguir un vendedor. No logran encontrar una persona que llegue al puesto porque les genera una percepción negativa a esa empresa, ¿ya? Entonces, o entran a trabajar una semana, un mes y se van.
no aguantan y salen de la empresa, entonces tienen una muy mala reputación. Entonces, la atracción de talento también se ve marcada por la reputación de la empresa. ¿Y determina el éxito a largo plazo? Sí, definitivamente. Una buena reputación va a permitirnos, como decíamos al principio de la tutoría, abrir puertas y mantenernos dentro de ese lugar. ¿Sí? Si salimos, posiblemente perdamos mucho mercado, perdamos muchos ingresos y eventualmente podemos perder, lógicamente, la empresa. ¿Ok? Crisis reputacional, por ejemplo, les he puesto acá un ejemplo, precisamente, el caso de una crisis que pasó Volkswagen, ¿ya? Que fue el escándalo de las emisiones de gases, porque en el 2015 Volkswagen, que es una empresa alemana, fue acusada de manipular pruebas de emisiones, lo que dañó gravemente su imagen y confianza pública. En los estudios que se hacían de los vehículos, modificaron la computadora del carro, del auto, para que cuando se acelerara el vehículo, automáticamente la computadora marcara menos emisión de gases. Y esto fue descubierto y lógicamente que se armó un tremendo problema para la marca. ¿Cómo lo manejó? Con reacciones, bueno, primero hubo denuncias públicas en redes, hasta en el Ecuador hubo impacto internacional, entonces también bajaron el nivel de ventas acá, ¿no? Muchísimo. Bueno, ¿cómo lo manejó? ¿Qué es lo que hizo? Volkswagen implementó cambios en su liderazgo, lógicamente alguien tenía que pagar las consecuencias, y lanzó campañas de compensación para recuperar la confianza del consumidor. ¿Sí? Lanzó estas campañas que tuvieron un impacto positivo, ¿no? En el Ecuador, de igual manera, también hubo muchísimos problemas, principalmente en deficiencias en atención al cliente y servicios, que también fue corregido ya, o se sigue corrigiendo en los concesionarios de Volkswagen. El impacto local fue muy grande, dañó la imagen de la corporación, al punto que hoy en día se sigue tratando de recuperar. Ustedes habrán visto que hace algunos años, inclusive aquí en el país, había muchos vehículos del Gol, el Golf, ¿sí? Hoy, en cambio, se va recuperando la marca después de un espacio de tiempo en el que prácticamente no se vendían vehículos Volkswagen, ¿ya? Hoy empiezan a volver a aparecer después de que ya limpiaron un poco su imagen en el largo plazo, ¿sí? Entonces, esto tenemos que también considerarlo. Les voy a este caso de Volkswagen como ejemplo. Hay algunos más, uno de KFC también pasó algo similar, o el de Nike, inclusive con la demanda laboral que sufrieron en algunos de los países en donde manufacturaban sus productos. Pero bueno, son algunos casos que pueden también investigar ustedes en el Internet. ¿Ok? Vamos ya prácticamente cerrando, vamos terminando. Este es otro ejemplo que les he puesto acá en la información de las diapositivas, la gestión de crisis del Banco Pichincha, cómo ellos trabajan un tema de crisis, dado el caso de que lo necesiten hacer, y algunas formas en las que se puede construir, ¿sí? Una buena reputación, la reputación que ustedes conocen, de la cual hemos hablado, con comunicación efectiva, con acciones consistentes, ¿sí? Con una reputación que se mantiene en cada acción que se realiza, en el impacto de una buena imagen también, la relación con el cliente, responsabilidad social, la transparencia y la confianza de la marca para que pueda tener éxito todo esto. Conclusiones generales, ¿sí? De imagen y reputación es que la gestión de la imagen y la reputación de una organización es vital para su éxito y sostenibilidad en el mercado. ¿Ok? Entonces, con eso cerramos la unidad 2, ¿sí? Y bueno, realmente desearles muchos éxitos, ¿sí? Para que puedan realizar bien su examen, para que puedan seguir avanzando en su carrera, en esta tecnología y que puedan ser profesionales, lógicamente, de mucho éxito. ¿Ok? Espero que esto que hemos hablado también el día de hoy, más lo que se verá en las otras unidades, pues a ustedes les sirva, realmente les ayude para que puedan reforzar sus conocimientos, puedan actuar de mejor manera en su trabajo, en sus empleos, y que esto también les sirva a ustedes, ¿sí? En el futuro en sus carreras profesionales para que inclusive puedan aspirar, lógicamente, a seguir creciendo en su vida personal y profesional, en realidad. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, por favor, la pueden comunicar vía correo electrónico. Ahí mi contacto está en la plataforma, así que con mucho gusto. Mi nombre es Diego Jardín y con esto me despido. ¿Ok? Insisto, nuevamente les deseo muchos éxitos, que todo les salga bien y nos veremos la próxima. ¿Ok? Que pasen muy bien. Gracias por la atención.